En este vídeo os contaré mis experiencias y os diré mi opinión después de haber usado durante más de 5 años el sistema operativo de Ubuntu Linux, que es una alternativa gratuita a lo que puede ser usar Windows principalmente. Como podéis ver, tengo un montón de cosas que deciros al respecto. Espero que os sean de ayuda o que os sirvan para salir de dudas. Si estáis planteándoos utilizar este sistema operativo y os intimida o os da cosa, os da miedo que no os va a servir o que no lo vais a saber utilizar, entonces aquí hablaré sobre todo ese tipo de cosas, los pros, los contras y los diferentes inconvenientes que he podido experimentar al respecto. El origen de por qué yo empecé a utilizar este sistema operativo fue realmente una medida desesperada porque mi ordenador dejaba de funcionar por mucho que lo limpiase, por mucho que lo modificase, incluso ni encendía cuando estaba usando en ese entonces Windows Vista. Entonces básicamente no me quedó otra alternativa, lo intenté y me salió bien la jugada. También es una jugada que por ejemplo he hecho con el ordenador de mi chica, que tenía Windows 10 y igual dejó de funcionar, incluso se llegó a formatear y no se llegaba a solucionar del todo, seguía teniendo problemas y también a la desesperada se probó con Ubuntu y resucitó sus ordenadores. Yo por ejemplo ahora el ordenador que estoy utilizando tiene fácilmente 10 años y me funciona a la perfección, y mi chica el suyo pues tendrá al menos 5 o 6 años y también de estar a punto casi de desecharlo totalmente porque deja de funcionar, gracias a Ubuntu los ha llegado a resucitar y darles como una segunda vida útil y las máquinas siguen funcionando y funcionan bastante bien. Luego hay ciertos inconvenientes que he podido llegar a tener, pero ya los comento después. Otra característica que tiene utilizar Ubuntu Linux, que es una de las grandes virtudes, es que aparte de que es gratuito, también aparentemente está exento de virus, pero según he mirado no es que esté exento de virus, sino que simplemente como muy poca gente utiliza estos sistemas operativos y suele ser gente que sabe un poquito más de cosas de informática, aunque no es indispensable, entonces es como que no crean tantos virus para esta plataforma, entonces suele ser un poco más seguro, aunque yo creo que aquí el factor de seguridad, más que porque no haya virus, es porque a la hora de instalar cualquier cosa tú tienes que poner la contraseña, por lo que al menos según he podido ver, no se va a instalar nada que tú no desees. Y aquí es donde viene eso que se dice de que el mejor antivirus no es el que tengas en el ordenador, sino que el mejor antivirus es saber uno portarse en la red y saber qué se está descargando y saber qué está instalando en el ordenador. Por lo que tanto en mi caso como en el ordenador de mi chica, antes cuando estaba con Windows tenía que pasar cada 2x3 que si el anti-spyware, que si el antivirus y cosas así, porque el ordenador empezaba a ir mal si no se limpiaba, incluso muchas veces cada mes, y en estos casos simplemente el mantenimiento que hay que hacer es borrar lo que es la caché y todo eso para liberar espacio y ya funciona perfectamente sin muchos inconvenientes. Y aquí, volviendo al primer paso, yo creo que lo más crucial a la hora de cambiarse de sistema operativo, sobre todo si sois personas como yo que no sabéis cosas de informática, que es el miedo y es atreverse a hacerlo, porque lo que se percibe es que instalar un sistema operativo es algo súper mega complejo, que es súper mega difícil, que no vais a saber hacerlo, y aquí como os digo, yo no sabía absolutamente nada de cómo se instalar un sistema operativo, pero gracias a que la comunidad de software libre y lo que es la comunidad de Ubuntu Linux creo que es muy activa y publica muchísimas cosas para ayudar, aunque no sepas nada, simplemente con buscar vídeos en YouTube o con buscar diferentes blogs, simplemente tú tienes que seguir los pasos que ponen en esos vídeos o en esos blogs, e incluso sin saber nada puedes llegar a apañarte bien. Simplemente tienes que atreverte, y más que aprender a programar o cosas así complicadas es aprender a cómo buscar información y aplicarla de manera sencilla. También he de decir que si sabéis inglés va a ser incluso mucho mejor, porque si ve la comunidad en español viene prácticamente todo. Si queréis ya cosas muy detalladas, yo creo que la comunidad en inglés prácticamente para cualquier problema podéis encontrar en diferentes foros respuesta a vuestras dudas. Y aquí yendo un poco por pasos de cómo sería el proceso de instalación del sistema operativo, si bien parece muy complejo, realmente yo lo único que hice las veces que he instalado este sistema operativo es buscar vídeos en YouTube y seguir los pasos que ponen. Ya está, no hay más. Los pasos son muy sencillos y si buscáis esos vídeos lo vais a poder ver. El paso inicial, según mi experiencia, según lo que he hecho yo, es primero descargarse el sistema operativo de la página web, que eso es sencillo porque solo es ir a la página web y descargar el archivo, y ahí yo os recomiendo que cojáis las versiones estables y que tienen ciertas garantías de que van a funcionar bien, que son las versiones LTS si no recuerdo mal. Una vez lo descargues, según lo he hecho yo, necesitarías un pendrive. No sé realmente las características especiales que tiene que tener el pendrive, pero yo siempre he usado un pendrive que tiene como 8 o 32 GB de capacidad, y ese pendrive lo tienes que formatear, y de formatear el pendrive es algo muy sencillo, o incluso ese paso puede que sea hasta innecesario, y mira los vídeos de YouTube, estoy diciendo un poco de memoria. Luego metes lo que descargaste dentro del pendrive y luego usas un programa que hoy vienen muy sencillos los tutoriales, y es para hacer que este pendrive se vuelva un pendrive booteable, y eso significa que puedas arrancar el sistema operativo desde el pendrive. Parece complicado, pero simplemente, como os digo, tenéis que seguir los pasos que dicen los diferentes tutoriales. Entonces, como veis hasta este punto, los pasos son descargar, meter en el pendrive y hacer el pendrive booteable. 3 pasos, muy sencillo. A partir de aquí es donde viene la parte que quizás puede ser la más complicada de todo este proceso de instalación del sistema operativo, que es acceder a la BIOS del ordenador. La BIOS es como el núcleo informático del ordenador, que es como lo que ordena el ordenador, que no depende de ningún sistema operativo, y hay que acceder a esa BIOS y habilitar que mediante el puerto USB se puede utilizar el pendrive booteable. Y aquí es donde muchos os podéis llegar a perder, y creo que depende incluso de la marca del ordenador que tengáis. Entonces esta parte sí que la vais a tener que buscar para saber cómo acceder. Yo en mi caso con mi ordenador a la BIOS creo que simplemente accedía al encender el ordenador manteniendo apretado el F2 si no recuerdo mal, y ahí podía acceder a la BIOS para cambiar
cambiar todas estas cosas, pero por ejemplo cuando hice el cambio del sistema operativo en el ordenador de mi chica tuve que acceder desde Windows 10 y fue bastante más complejo de hacer. Entonces ahí simplemente os digo que si tenéis Windows 10, buscar los tutoriales de cómo acceder a la BIOS mediante Windows 10. Y a partir de ese punto es lo que digo, darle prioridad al USB y una vez ya tengas esa prioridad en la BIOS, simplemente al arrancar el ordenador y que reconozca el USB con el pendrive booteable, pues ya ahí te pone el proceso de instalación del sistema operativo y es cuando te va a dar un par de opciones. Una, que lo puedas probar directamente sin instalarlo, usando el pendrive. Otra, que es una instalación completa, que es la que yo acabé haciendo en mi ordenador porque directamente el Windows Vista en esa época ni siquiera arrancaba, así que yo hice un reseteo completo. Aquí también deciros que obviamente antes de hacer el cambio de sistema operativo, guardar en un disco duro o en un pendrive o lo que sea vuestros datos para que no se lleguen a perder y que luego los podáis traspasar cuando el ordenador esté formateado. Y luego la otra opción, que esto lo probé con el ordenador de mi chica pero no salió bien, que es poner un fragmento con el sistema operativo Ubuntu y mantener otro fragmento con el sistema operativo de Windows. Y si bien parece complejo, en los pasos viene bastante sencillo. Simplemente aquí he de deciros que el ordenador de mi chica de serie tenía el Windows 8 y cuando se actualizó automáticamente al Windows 10 empezó a dar problemas y realmente no sabemos si por tener esa parte de base de Windows 8 y haber tenido una actualización a Windows 10 eso dio problemas y luego por ejemplo a la hora de elegir sistema operativo, que es sencillo porque simplemente al encender el ordenador cuando lo tienes dividido te pone cuál elegir, por lo que por esa parte no os preocupéis, pero ponía que el sistema operativo era Windows 8 cuando el ordenador está actualizado a Windows 10 y cuando le damos a acceder se bloquea y no se puede acceder a la partición de Windows. Deciros que si partís el disco, en nuestro caso no fue mal, entonces ahí os estoy avisando, pero solo funciona mal la parte de Windows, la parte de Ubuntu funciona a la perfección, pero como es algo que nos ha pasado os quería avisar para que lo tengáis en cuenta. Y a partir de aquí simplemente seguir los pasos que pone a la hora de instalar y ya está. Yo creo que con que os pongáis entre media hora y una hora podéis hacer todos los pasos y podéis tener cambiado ya el sistema operativo simplemente siguiendo vídeos de YouTube, como os he dicho, que los pasos repitiendo son descargar el sistema operativo de la página, meterlo en el pendrive, hacer el pendrive booteable, meterse en la BIOS y darle prioridad para que el pendrive se pueda arrancar para activar el sistema operativo y luego a partir de ahí ya simplemente seguir los pasos de instalación y dejar que se instale. También aquí añadiría un paso más, que sería que una vez ya esté el sistema operativo instalado, volver a acceder a la BIOS para volver a dejarlo de la prioridad del pendrive y los USB como estaba antes, porque aquí por ejemplo una anécdota es que mi chica al encender el ordenador y dejar un pendrive conectado como seguía la prioridad de que se activase por medio USB, entonces no arrancaba el ordenador y estábamos aquí con todo el estrés cuando simplemente había que sacar el pendrive y ya funcionaba. Pero es por eso, porque una vez esté instalado el sistema operativo, ponerlo como estaba antes, para que el ordenador arranque sin esos problemas y no os peguéis un susto un poco tonto. Luego una vez tengáis el sistema operativo base, ya es cuando viene la parte que sí que puede ser más complicada. Según he podido ver, ya de por sí el Ubuntu está trayendo muchos programas que son bastante útiles para que una vez lo instales sea totalmente operativo de una manera básica, pero si lo quieres personalizar más, ahí es cuando ya hay que empezar a toquetear. Y aquí una de las cosas que suele intimidar mucho es el hecho de usar los comandos, porque es como meterse en el ordenador y copiar cosas raras. Y eso sería mediante lo que os estoy mostrando ahora, que es el terminal, que tú dices, bueno, eso parece muy difícil porque hay que ponerse aquí a copiar cosas y eso es modo super hacker. Y aquí deciros que esto intimida, pero gracias a que la comunidad ayuda mucho, no os tenéis que comer mucho el coco con esta parte, sino que la comunidad ya dice qué es lo que tienes que poner y muchas veces ni siquiera tienes que escribir nada, simplemente tienes que copiar y pegar los fragmentos de los comandos que te ponen en los foros o incluso los vídeos de YouTube y simplemente es copiar, pegar y seguir los pasos. Esta parte puede intimidar mucho, pero créanme que es más sencillo, y yo viendo cómo han estado viniendo las últimas actualizaciones del Ubuntu, yo creo que lo han hecho muchísimo más accesible y muchísimo más sencillo. A mí, por ejemplo, hace 5 años sí me tocó mucho más tener que usar el terminal sin tener ni idea y haciendo como os he dicho, usando la comunidad. Aquí sí os recomiendo que, si bien la comunidad es muy sana, mirad un poco que tenga los comentarios para que nadie esté diciendo que se está instalando nada extraño ni nada raro. No sé si me entendéis, que lo que instaléis sea verdad y que sea seguro y que no os instalen cosas raras, pero eso realmente no suele pasar, pero es un consejo que simplemente mirad los comentarios a ver qué dicen, porque ahí también van a decir un poco los problemas que tiene la gente. Pero como os he dicho, en las últimas versiones de Ubuntu eso no es tanto problema, porque como veis tenéis una store entera con un montón de programas y funciona muy parecido a como funciona la store de Android, simplemente que aquí los programas son gratuitos y los podéis buscar fácilmente. Por ejemplo, aquí tenéis que sí, sonido y vídeo, comunicación, noticias, productividad, complementos, juegos. Entonces ahí simplemente clicáis, os suele venir más o menos rankeado según la popularidad que tengan y cosas así, y elegís lo que más os convenga sin necesidad de estar jugando con el terminal. Aún así creo que en algunas ocasiones os va a tocar jugar con el terminal sí o sí, pero como os digo, yo sin tener ni idea de informática simplemente ha sido seguir los pasos que dicen los foros, copiar, pegar y se acabó. A partir de ahí acostumbrarse, y una vez os acostumbréis incluso os podéis atrever a hacer cosas un poquito más raras, incluso os atrevéis a copiar si estáis rastreando mucho. Y esta parte de personalización sobre todo puede ser importante si queréis una interfaz parecida a la que tiene Windows, como la que he dejado yo, que no sabía deciros exactamente cómo lo hice, porque lo hice hace mucho tiempo y no me acuerdo, porque simplemente seguí los pasos que ponían en los foros y no me quiero poner a trastear otra vez. Pero normalmente lo que es en Ubuntu, todas las barras están aquí, y yo por ejemplo buscando en foros, pues ahí ya que si puse la barra debajo, que se habilite el escritorio para poner carpetas como muestro aquí,
porque la versión esta de 18 LTS al principio tenía problemas para poner carpetas y luego haciendo los pasos que ponía la comunidad ya las pude poner, y como veis realmente esta vendría a ser la parte más complicada a la hora de utilizar este sistema operativo, pero tampoco es muy complicada, simplemente es atreverse. Y aquí a la hora de personalizar, yo lo que he hecho es buscar en blogs los programas recomendados a la hora de instalar un Ubuntu, y ahí te pone una lista entera de programas que son muy útiles y muchos pasos que tienes que llegar a hacer, como por ejemplo habilitar cosas de software privativo, poner los packs de letras para usar en el Word del Ubuntu y cosas por el estilo. Y ahora ya pasando a los pros y los contras de utilizar este sistema operativo, yo diría que los pros, o sea, las ventajas de utilizar este sistema operativo las vais a tener sobre todo si utilizáis el ordenador para un uso básico, porque va a ser más que suficiente y os va a funcionar muy bien, porque realmente no necesitáis más. ¿Y cuál es el uso básico? Programas de texto, como lo que vendría a ser el Office, el Excel y todo eso en Windows, pues aquí simplemente tenéis una versión libre y gratuita que viene a ser el OpenOffice, que funciona bien. Que también, si para lo único que usáis el ordenador es para entrar en internet, para ese uso básico Ubuntu también puede seros de utilidad perfectamente. Yo por ejemplo uso Chromium, pero también otro navegador que tenéis en este sistema operativo viene a ser Firefox. Y también si usáis el ordenador para lo típico de ver películas o simplemente para ver vídeo, pues también puede seros de utilidad. Aquí uno de los inconvenientes que podéis encontrar a la hora de los vídeos es porque en algunas páginas web, si no tenéis instalado un Flash Player que sea compatible, entonces os puede llegar a dar algún problema. Sobre todo lo he visto con Chromium, pero de normal en páginas como YouTube, Twitch, cosas por el estilo, usando Chromium no he tenido problemas, y muchas veces si tengo problemas en Chromium me paso a Firefox y en Firefox me puede funcionar bien, pero tened eso en cuenta que ahí os puede dar algún problemilla, y para solucionarlo simplemente tenéis que ir a los foros de la comunidad y ahí os dicen qué podéis hacer. Luego también otro de los pros es que podéis tener programas relativamente avanzados de manera gratuita utilizando este sistema operativo, y aquí por ejemplo destacarían el GIMP, que vendría a ser la versión de Photoshop gratuita de Ubuntu Linux, y también estaría aquí por ejemplo el Blender, que es un editor en 3D, y otros editores de vídeo. Yo por ejemplo utilizo para editar mis vídeos el Kdenlive. Más pros, si buscáis vais a tener programas básicos de casi todo, porque la comunidad en general como que crea esos programas porque les hace falta. Aquí quizás el problema a la hora de usar este sistema operativo es si queréis programas muy avanzados y muy profesionales, porque ahí suelen estar en Windows. Entonces si necesitáis utilizar ese tipo de programas, quizás pasarse a Ubuntu Linux no sea una buena opción, porque os pueden hacer falta, o en todo caso sería intentar la partición y por ejemplo utilizar Ubuntu para ese uso básico que os he comentado, porque funciona bastante bien solo para esas cosas simples, y para esas partes más profesionales que necesitan programas más complejos, usa la partición de Windows. Puede ser una opción siempre que os funcione. También otra parte de los pros es que en cierto modo el proceso de aprendizaje a la hora de utilizar Ubuntu es muy similar al que os ha tocado a la hora de aprender a utilizar el sistema operativo del móvil, que es Android. De hecho Android, si no recuerdo mal, está basado en Linux, así que seguramente os cueste el mismo tiempo o el mismo proceso para poder aprender a usar este sistema operativo. Y aquí para terminar esta parte de pros es que el Ubuntu funciona muy bien mientras funcione, y aquí es donde voy a pasar un poco a los contras y os voy a comentar un poco las partes malas que he podido experimentar o las partes desagradables a la hora de utilizar este sistema operativo. Un contra viene a ser que es más difícil jugar a videojuegos con este sistema operativo, aunque hay algunas opciones o incluso Steam tiene su propia interfaz para poder jugar en Linux, pero el catálogo no es el mismo, y yo por ejemplo tengo juegos que antes podía jugar perfectamente cuando tenía Windows y ahora por mucho que esté toqueteando no puedo jugarlos en mi ordenador. Entonces con mi ordenador actualmente no puedo jugar cuando antes con Windows podía jugar perfectamente. También la otra parte de contras son los programas exigidos por Windows, y aquí en Ubuntu se intenta paliar esta parte usando un programa que se llama Wine, que es como una especie de emulador extraño que emula lo que puede ser Windows para instalar esos programas en Ubuntu y poder utilizarlos. En principio debería funcionar, pero yo según mi experiencia no he aprendido a utilizar el Wine y rara vez me ha funcionado. Quizás no lo he sabido hacer o no funciona bien en mi ordenador, pero yo el Wine no lo he sabido utilizar, entonces prácticamente he renunciado a todos los programas que hay en Windows porque no me funciona. Y con esta interfaz de Wine en principio también se podían jugar a más videojuegos, pero a mí, como os digo, no me ha funcionado bien. Yo he visto que es una interfaz que incluso ha sido problemática. Hay algunos archivos que al haber instalado con Wine, aparte de que luego no los podía arrancar, se quedaba como el archivo residual y no veía manera de poder desinstalarlo. Entonces quizás es porque no aprendí bien a utilizarlo, pero yo esa parte del emulador de Windows no la he sabido hacer y por eso lo quiero comentar. También otra parte de los contras, como os he dicho, Ubuntu viene muy bien para un uso básico, pero no para un uso profesional o serio, porque podéis tener problemas de formato. Yo por ejemplo en la universidad, cuando yo aprendí esto del movimiento de software libre en la universidad, en el primer curso, es como de vale, tú me enseñas a utilizar el software libre, pero luego me estás exigiendo formatos que son formatos privativos, que es por ejemplo tener que entregar trabajos con letra, con un formato, por ejemplo en la universidad, o incluso a lo mejor si estáis en algún trabajo tener que utilizar algunos programas que obligatoriamente tienen que ser por Windows porque no los acepta Ubuntu. Entonces eso es un follón. Si necesitáis el ordenador para cosas como universidad o trabajo, yo creo que lo mejor es que sigáis con Windows, porque el mundo funciona con Windows. Y yo por ejemplo en muchas ocasiones he tenido que usar o el ordenador de mi chica o el ordenador de mis padres cuando tenía Windows para poder hacer esos trabajos, porque no sabía hacerlo en mi ordenador, porque no sabía utilizar esos emuladores. Y también aquí
hay pasos como habilitar lo del software privativo y cosas por el estilo para descargar que si las letras, y muy bien al descargar las letras para hacer los trabajos de la universidad, pero yo veía que aunque estuviese usando las mismas letras, estuviese haciendo los mismos pasos en el editor de texto de Ubuntu y en el de Windows, había muchas diferencias entre los dos trabajos, incluso en lo que es en los márgenes, en los interlineados que en principio deberían ser iguales no eran iguales. Yo podía ver diferencias y a lo mejor en trabajos universitarios puede ser un problema si os encontráis con algún profesor muy exquisito. También usando el editor de texto, lo que vendría a ser el Word en Windows y el Write aquí en Ubuntu, al menos en mi ordenador he visto que no tiene capacidad suficiente como para poder pegar imágenes, entonces a la hora de entregar trabajos se me llegaba a saturar, y si tenía que hacer trabajos con muchas imágenes tenía que ir a Windows para poderlo hacer de manera más estable porque el editor no me aguantaba. También, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en el MBA, en ese máster, al entregar el trabajo final de contabilidad, que era un trabajo de más de 50 hojas con un montón de tablas, al hacerlo en Ubuntu se me saturaba un montón y tenía que estar que sí con copias de seguridad en PDF, porque al hacer cosas muy complejas me petardeaba el sistema y a veces perdía parte del trabajo. Entonces tener eso en cuenta, que para uso básico funciona, pero para uso exhaustivo yo he llegado a tener bastantes problemas. Y por ejemplo, como os digo, al usar el procesador de texto yo suelo hacer copias de seguridad, copias de lo que vendría a ser el Word, para que me entendáis, y otra copia en PDF, porque alguna vez, aunque esté guardando el Word, si llega a petardear, como que me lleva a un punto anterior al que había guardado y entonces perdía trabajo. Más contras que os podéis encontrar en Ubuntu son los drivers. Los drivers, para que me entendáis, vienen a ser como los mini programas que hacen que las cosas funcionen en el ordenador, como por ejemplo para que funcionen los USBs, como por ejemplo para que funcione lo que es un HDMI, que funcione bien el audio, que funcione bien el vídeo. Y en los drivers pueden pasar dos cosas: que funcionen tremendamente mejor que cuando funcionaban en Windows y de repente el ordenador funciona a la perfección, que es algo que puede pasar, pero cuando no funciona es una quebradura de cabeza. Y donde veo que más rompe, que más falla la parte de los drivers en Ubuntu, viene a ser con el audio, con el vídeo y, como os he dicho, con los flash player a la hora de consumir stream. Mientras vaya bien, funciona perfecto y no hay ningún problema, pero cuando funciona mal puede ser una quebradura de cabeza. Con esto de los drivers, que os digo que puede ser mejor que Windows, es porque yo, por ejemplo, en mi ordenador y el de mi chica, cuando estábamos con Windows, los puertos USB no funcionaban a ratos, había un montón de errores a la hora de hacer las cosas, y eso, por ejemplo, cuando pasamos a Ubuntu, todo funcionaba a la perfección. También, por ejemplo, antes, cuando estaba con Windows, no captaba el USB de la impresora, y con Ubuntu sí lo pillaba la primera, y cosas por el estilo. Pero yo con el audio, con el vídeo y con eso, en muchas ocasiones he tenido muchos problemas. Y aquí, como yo tuve problemas, intenté solucionarlos y empecé a toquetear de más, que no es solo lo que os he dicho de que hagáis lo que digan los foros, sino que empecé a toquetear y meterme más. Ahí fue donde el sistema operativo a mí me llegó a fallar una vez, pero fue por mi culpa, no por el sistema operativo, porque yo quería conectar el HDMI para tener el ordenador en la tele, como veis que tengo ahora, y yo pensaba que el problema era la tarjeta gráfica, pero el problema era que, más que un chisme de estos que transfiere la pantalla de los antiguos, necesitaba uno más complejo para que funcionase. Pero el problema no era el sistema operativo. Cuando encontré el cable funcionó bien, pero me cargué el ordenador y simplemente lo formateé y tuve que volverlo a empezar. Y luego los problemas que sí he tenido con el audio y con el vídeo, sobre todo, han sido cuando he llegado a hacer actualizaciones del sistema operativo. Con las actualizaciones LTS, sobre todo la última, a mí me salió muy rana, a mí me salió muy mal y yo creo que no la debía haber hecho. A mi chica le funciona perfectamente, pero yo con mi ordenador me debía haber quedado en el 16, porque al cambiar del 16 al 18, a la hora de reproducir vídeo ya no me funcionaba la resolución 1080, tenía problemas con el audio cada 2x3, incluso se me bloqueaba el ordenador y se me llegaba a apagar, y fue una total pesadilla, porque lo instalé, nada más salió esta nueva versión, actualicé el ordenador porque ya lo había actualizado, creo que del 12 al 14, del 14 al 16, y la actualización me fue bien, y solo tuve problemas del 14 al 16, que tuve que cambiar el reproductor de vídeo porque dejó de funcionar con la actualización, pero es que la del 16 al 18 tuve muchísimos problemas al arrancar, al apagarlo, tuve problemas con el vídeo, que se me quedaba colgada la imagen y ya se quedaba congelado. Fue una pesadilla hasta que pasó un tiempo y fueron entrando actualizaciones y ya fue saliendo una versión mucho más estable, que es la que tengo ahora, que viene a ser la misma, pero una vez actualizado y ya no tiene esos errores. Entonces, aquí deciros que si estáis cómodos y os está funcionando bien, sobre todo si tenéis ordenadores antiguos como el mío, pensadoslo mucho, porque pueden pasar estas cosas, que a lo mejor con ordenadores antiguos esas actualizaciones pueden no ser tan buenas y os pueden dar muchos dolores de cabeza. Yo realmente lo pasé muy mal en esa época, porque es que el ordenador no me arrancaba, tenía que acceder al BIOS para arrancarlo, tenía que acceder al BIOS para apagarlo, ahí tuve que jugar mucho, pero como os digo, solo me pasó en la última actualización, y con la misma versión, como os digo, a mi chica le fue perfectamente el ordenador. Yo creo que es porque mi ordenador ya es demasiado viejo y ya no lo debo actualizar más, pero ahí os quería avisar. Y ya, diciendo las conclusiones finales sobre utilizar Ubuntu Linux, como ya os he comentado, yo creo que es un sistema operativo perfecto y muy bueno para un uso básico. Es un sistema operativo que me encanta y que quiero seguir con él, estoy muy contento, y yo realmente, si no es necesario, yo no volvería a Windows, yo me quedo con Ubuntu porque estoy bastante cómodo, me ha funcionado muy bien este sistema operativo. Pero como os digo, para cosas más avanzadas yo optaría por intentar utilizar una partición y tener una parte de Ubuntu para uso cotidiano y otra parte con Windows para ya uso más exhaustivo, o lo que viene a ser para jugar videojuegos y para
para cosas más complejas o trabajos con programas específicos que puedan salir. Y aquí quizás el consejo final es que si ya tenéis un ordenador que no os está funcionando, que lo vais a desechar, no perdéis nada por intentarlo, porque como os digo, mi ordenador hace como 5 años estaba para tirar, tal cual, no funcionaba para nada y estaba casi ya pensando, joder, tengo que comprarme un ordenador nuevo porque este ya no funciona, y el Ubuntu le ha dado una nueva vida y lo ha resucitado perfectamente, y yo creo que aun siendo un ordenador de 10 años me puede durar perfectamente unos cuantos años más funcionando a la perfección. El único inconveniente quizás que he tenido actualmente con esto de que mi ordenador sea viejo es que resoluciones por encima de 720 le cuestan, pero es porque está viejito, no porque el sistema operativo funcione mal. A mi chica le funcionan bien, así que si en el fondo tenéis poco que perder y mucho que ganar, intentadlo. Es una experiencia vital más y os puede salir bastante bien la jugada. Como os digo, yo no cambiaría ahora mismo Ubuntu por Windows, a no ser que fuese muy necesario utilizar algo de Windows. Esto viene a ser todo. Espero que mi vídeo os haya sido de ayuda y que si os animáis a utilizar Ubuntu os vaya bien la experiencia. Un saludo, hasta otra.